Hola, ya veo que hay varias personas conectadas para iniciar nuestro en vivo, nuestro primer en vivo programado para esta noche por la Escuela de Actualización Jurídica. Hemos decidido dedicar esta jornada a hablar de desistimiento tácito. A ver, veo acá a Edmuros, Boyar, Esteban Fin, Justo Núñez, ¿cómo está? Adjunto DIG, Ingeniero Arango, Alejandro Carrillo, Juan Guillermo, Gustavo Martínez. Estamos ya conectados para comenzar nuestro en vivo sobre el desistimiento tácito. Saben ustedes, pueden hacer Gustavo Martínez también, hola. Mónica, me alegra que estén ya todos conectándose. Diana, Manuel también, Manuel Sarmiento. Muy bien, creo que estamos casi listos para comenzar a la hora precisa que programamos. Angie, Cristian Pérez, no sé si hay alguien a quien no le haya saludado. Bueno, seguramente ya no podremos seguir saludando a uno por uno, pero me alegra mucho que todos estén aquí. Alejo, Cristian Pérez, Nati. Bueno, vamos muy bien. Y ya son las 6, la hora que dijimos para comenzar nuestro en vivo. Recuerden ustedes que pueden hacer preguntas. Aquí está Joe Bell, Jorge Ignacio Tamayo, Natiam Morales, Giovanni. Bueno, vamos muy bien. Perfecto. Bien, debo empezar por decirles que el desistimiento tácito del que queremos hablar en el día de hoy es una institución que todos los días se está aplicando. Llevamos ya más de 12 años, casi 14 años, aplicando la institución del desistimiento tácito. Los jueces han insistido mucho en su aplicación, han acudido mucho a él porque realmente han visto en él una herramienta muy importante para los fines que son propios del proceso, para conseguir el avance de los procesos, y por eso tiene tanta importancia, y por eso además de eso suscita tantas inquietudes en el ambiente. Por eso las personas siempre tienen dudas acerca de cómo aplicar o cómo debe aplicarse y hasta dónde son los alcances del desistimiento tácito contemplado en la ley. Hay que empezar por decir que el desistimiento tácito tiene su antecedente más cercano en la Ley 1194 de 2008, aunque su
precedente lejano es la figura de la aprehensión que había en el Código de Procedimiento Civil y antes en el Código Judicial con otro nombre. En el Código General del Proceso se copió en buena medida lo que se había establecido en la Ley 1194 de 2008 y se amplió, se estableció una regulación mucho más amplia en el Código General del Proceso, y por eso no coincide en forma clara o precisa con lo que decía la Ley 1194. Realmente el artículo 317 del Código General del Proceso, que hoy contempla el desistimiento tácito, tiene previstas dos modalidades. Una de ellas coincide con lo señalado en la Ley 1194 de 2008 y la otra tiene más relación, tiene más cercanía con lo que era antes la figura de la aprehensión. Funcionan de una manera distinta las dos modalidades. Tienen una dinámica y una finalidad también distinta. Las dos modalidades. Vamos a tratar de explicar esas dos modalidades en forma gráfica. La primera, que es la que reproduce la figura del desistimiento tácito que traía la Ley 1194 de 2008, tiene como propósito la dinamización del proceso y evitar el estancamiento. Por eso no se puede pensar que el desistimiento tácito allí contemplado en el numeral primero del artículo 317, esa primera modalidad, tenga como finalidad terminar un proceso, a pesar de que está regulado dentro del capítulo que habla de la terminación extraordinaria o anormal del proceso. Realmente esta modalidad de desistimiento tácito no tiene el propósito inequívoco de terminar el proceso. Lo que apunta es a dinamizar el proceso, a evitar que el proceso se paralice por la inactividad de las partes y especialmente por la inactividad de alguno de los sujetos procesales que tiene la carga de realizar un acto determinado para efectos de que el proceso pueda avanzar. Es decir, que por culpa de esa parte y exclusivamente por culpa de esa parte el proceso se estanca porque falta la realización de un acto o de una determinada carga que descansa sobre los hombros de esa parte. De ahí que en esa modalidad de desistimiento tácito, el juez deba hacer un requerimiento inequívoco dirigido a esa parte que debe realizar el acto o la carga que le corresponde, en el que le indique específicamente qué actividad debe realizar, qué actividad debe desplegar para efectos de continuar adelante el proceso, para que el proceso pueda avanzar. Ese es el propósito. Por eso se le hace un requerimiento a la parte que debe realizar el acto procesal correspondiente. Por lo regular, el acto procesal que debe realizar la parte tiene que ver con la convocatoria o la notificación de alguno de los sujetos que deben comparecer o que es necesario que comparezcan al proceso para que se pueda avanzar. Eso porque la mayor parte de las actuaciones en el proceso, el impulso procesal, corresponde principalmente al juez por disposición expresa de la ley. Solo algunas actividades están a cargo, algunas actividades que implican el avance del proceso están a cargo
de una de las partes, como sucede específicamente con el tema de las notificaciones. Las notificaciones de las personas que deben concurrir al proceso están a cargo de la persona que promueve la actuación. Generalmente es el demandante el que debe realizar la actuación o debe cumplir la carga para que el proceso pueda avanzar. De manera que el juez debe hacer el requerimiento, y ese requerimiento es un auto que se notifica por estado, y en ese auto no solo debe precisar al individuo, al litigante, la actividad concreta que debe realizar, sino que además debe señalarle el término de 30 días para que la cumpla, so pena de tener por desistida la demanda o la actuación correspondiente. Aquí es importante hacer énfasis en que no siempre lo que se tiene por desistido es la demanda. En muchas ocasiones es otra cosa, es una actuación diferente, por ejemplo, un incidente, una petición de pruebas, una petición de medida cautelar, un recurso. Esa actuación específica es la que se tiene por desistida si la persona que debía realizar la actuación o cumplir una carga no la realiza en ese tiempo que el juez le otorga para que lo haga, que son 30 días. Entonces, en esta modalidad, como se puede observar, lo que finalmente termina definiendo, termina motivando el decreto de desistimiento tácito y la terminación de la actuación correspondiente no es la inactividad simple del litigante, sino la desobediencia del litigante a la orden del juez. El juez ha emitido una orden, le ha indicado qué debe hacer y el litigante desobedece, deja de observar la orden y simplemente se mantiene inactivo. En esa situación, la ley interpreta la conducta omisiva del litigante como una retractación de su actuación, de su pretensión, de su demanda o del incidente o de lo que ha promovido. Y entonces, como la interpreta como un desistimiento, como una retractación, pues sencillamente le ordena al juez que decrete el desistimiento, decrete la terminación de la actuación por desistimiento. Vean ustedes que aquí no se trata de una sanción. En realidad, la terminación de la actuación es simplemente la interpretación de la conducta concluyente del litigante. Si el litigante debía avanzar o debía facilitar el avance del proceso realizando una actuación determinada o cumpliendo una carga y no lo hace, pues es obvio interpretar esa conducta omisiva como un desistimiento, como una retractación. Bien, esa es la modalidad de desistimiento tácito del numeral primero, que corresponde a lo que estaba regulado en la ley 1194 de 2008. Pero el Código General del Proceso adicionó otra modalidad de desistimiento tácito que está en el numeral segundo del artículo 317. ¿En qué consiste? Consiste simplemente en la inactividad en el proceso. El proceso está estancado, el proceso quedó quieto, está estancado en la Secretaría, no ha tenido movimiento, y la falta de movimiento de ese proceso durante un largo tiempo determina que el juez entienda que el proceso está abandonado. Y entonces de lo que se trata es de expeler del juzgado los expedientes que corresponden a esos procesos abandonados. Entonces, en ese caso, como el tiempo que ha pasado es demasiado largo, porque realmente la ley dice que un año, debe ser por lo menos un año, y en el caso de que ya exista sentencia, entonces el tiempo que debe estar estancado el proceso para decretar el desistimiento tácito no es un año, sino 2 años. Entonces, es un tiempo bastante largo para tener la conducta como abandono del proceso. Entonces, en ese caso, la ley tiene contemplado que simplemente el juez, al constatar que ha durado el expediente un año, por lo menos, en secretaría sin movimiento alguno, o 2 años si es que ya tiene sentencia o en el proceso ejecutivo tiene auto que ordena seguir adelante la ejecución,
entonces el juez simplemente decreta el desistimiento tácito y la terminación de la actuación, del proceso o de la actuación correspondiente, dependiendo de qué se trate, de qué es lo que el juez va a tener por desistido. Que recuerden, lo que el juez tiene por desistido no necesariamente es la demanda. Eso depende de la situación en que esté cada proceso y cuál sea la actuación que está pendiente o cuál sea la actuación que haya promovido el litigante que no ha movido el proceso. Esas son dos modalidades, esas son en general las dos modalidades que tiene contemplado el Código General del Proceso. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el desistimiento tácito? Aquí hay pues preocupaciones. A ver, hay una persona que me está preguntando, creo que la primera pregunta que encuentro, me dice: el Tribunal de Bucaramanga tiene por postura que el decreto de 2 años no aplica porque la persona no está obligada a estar presentando liquidaciones o solicitando medidas a bancos inútiles. Bueno, eso lo vamos a mirar ahorita, porque realmente hay que hacer diferencia entre las dos modalidades de desistimiento tácito. No es una sola modalidad, y no se le pueden aplicar, a mi juicio, no se le pueden aplicar las mismas consecuencias ni el mismo tratamiento a una modalidad que a la de otro, a pesar de que el artículo 317 parece indicar que efectivamente se le aplican las mismas reglas, pero ya veremos. Alguien me dice: ¿qué tipo de actuaciones interrumpen la inactividad del proceso? Ese es uno de los problemas que vamos a mirar de acuerdo con un poco mis criterios, pero también con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala civil. Bueno, aquí alguien dice que no es la posición de todas las salas. Efectivamente, entre los juzgados de todo el país no hay criterios uniformes en relación con el desistimiento tácito, y valdría la pena que se pudiera unificar la jurisprudencia en torno a la aplicación del desistimiento tácito. Mónica me dice: cuando el apoderado omite el escrito al juzgado y la carga procesal se surtió, ¿qué se puede hacer para aportar la prueba? Ya miraremos entonces cómo funciona esto de que el apoderado omite enviar el escrito al juzgado. Bien, la preocupación es por varias razones. En primer lugar, porque hay una norma que indica en el mismo artículo 317, indica que el término establecido o los términos establecidos en el artículo mismo se interrumpe por cualquier actuación o memorial que se presente en el proceso. Y eso ha planteado realmente una gran duda en la aplicación práctica de este problema, de esta norma en los juzgados. Porque si uno percibe la finalidad de la segunda modalidad de desistimiento tácito, la que está en el numeral segundo del artículo 317, si uno percibe cuál es la finalidad, que es simplemente expeler de los juzgados los expedientes judiciales que corresponden a procesos estancados, pues podría decirse que como que cualquier actuación tendría la posibilidad de interrumpir el término. Además, porque son términos largos, son términos de 1 año, de 2 años, dependiendo de la circunstancia. Pero si vamos a la primera modalidad, la del numeral primero del artículo 317, pues la finalidad allí no es terminar el proceso. La finalidad de esa modalidad es avanzar, dinamizar el proceso. Y por eso el término es de 30 días para que la persona realice exactamente una actuación que le ha dicho el juez. No para que realice cualquier cosa, no para que mueva el proceso, no para que termine con la inactividad del proceso, no, es para que realice
lo que el juez le dice que haga, la actividad específica que el juez le dice que haga. Aquí ingeniero Arango me dice que si el demandante es un banco y el abogado de ellos desiste del poder y abandona el proceso y llevan un año de abandono de la parte demandante. Esa es una de las hipótesis más frecuentes. Ahora lo miraremos. Entonces, les decía que la finalidad de cada uno de los desistimientos es importante. Entonces, en el caso de la modalidad contemplada en el numeral segundo del 317, podría aceptarse a regañadientes que cualquier actuación, cualquier memorial que se presente, interrumpe el término. Porque allí lo que se constata por el juez para decretar el desistimiento tácito es la inactividad del proceso. Y entonces, si la inactividad se acaba cuando se presenta un memorial, pues sencillamente no tendríamos ya el presupuesto para decretar el desistimiento tácito. Eso es un análisis muy superficial del tema. Pero en el numeral primero, en la modalidad del numeral primero, que es cuando el juez hace el requerimiento, le dice a la persona concretamente qué actividad tiene que realizar, y pasados 30 días, si no lo ha hecho, el juez debe decretar el desistimiento tácito. Pues ese término no tiene por qué interrumpirse con algo diferente del cumplimiento de la orden dada por el juez. O sea, el litigante que ha recibido la orden del juez de realizar una actividad, lo único que debe hacer es esa actividad para que el proceso avance. Si el litigante no realiza esa actividad y presenta un memorial diferente, no tiene por qué interrumpir el término de 30 días. Porque lo que tenía que hacer, o lo que tiene que hacer el litigante, es obedecer lo que le dice el juez. A ver, Kilia dice: sería bueno que se unificara y respetuosamente estimo que la misma no da lugar a hacer excepciones como la planteada en tutelas contra autos que decretan desistimiento tácito de 2 años. Ya miraremos eso. Ya miraremos, dice no, a ver, Kilia dice no hay razón para ello en ejecutivos. Ya miraremos ese punto. Bien, entonces les continúo con la explicación de este punto, y es que cuando se trata de desistimiento tácito en la modalidad contemplada en el numeral primero, no hay razón para admitir como forma de interrumpir el término la presentación de un memorial o la realización de otra actividad que no sea el cumplimiento de la actividad ordenada por el juez, porque es indispensable para seguir adelante la actuación. Si la persona no realiza la actividad que le ordenó el juez, debe decretarse el desistimiento tácito aunque presente un memorial. Por ejemplo, si es el demandado de un proceso de conocimiento quien ha presentado una demanda de llamamiento en garantía y no ha hecho lo necesario para notificar al llamado en garantía, el juez lo que tiene que hacer es decirle al demandado que proceda a notificar al llamado en garantía en forma inmediata y que le concede 30 días para que lo realice. Si pasados los 30 días el demandado no ha realizado la notificación, aunque presente antes un memorial en otro sentido, que tenga alguna otra finalidad, pues ese memorial no puede interrumpir el término de los 30 días. Lo único que puede servir para evitar que decreten el desistimiento tácito es que el litigante obedezca la orden que le dio el juez. En ese caso, en esa modalidad. Bien, este es un problema muy delicado. Y la Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre el tema. Yo les quiero referir algunos casos en los cuales la Corte se ha pronunciado. En la sentencia STC 4021 de 2020, la Corte se pronunció sobre este tema, sobre un aspecto específico que después miraremos,
en la sentencia STC 9945 de 2020. En ese caso, en esta sentencia, la Corte analizó un caso en el cual la persona a la que le correspondía impulsar el proceso, lo que hizo fue presentar un memorial pidiendo copias. Y entonces la Corte analizó el caso y dijo, no, es que un memorial pidiendo copias no implica el avance o el impulso procesal. Y si no implica el impulso procesal, pues no puede interrumpirse el término establecido por la ley para el decreto del desistimiento tácito, el término para cumplir el acto de impulso procesal. Y entonces la Corte allí empezó a fijar la posición en el sentido de que no cualquier memorial, no cualquier actuación realizada por el litigante puede interrumpir el término en la forma que lo dice el 317. Solo lo puede interrumpir, dijo la Corte en ese caso, lo puede interrumpir aquella actuación que implique el impulso procesal necesario para el avance del proceso. Y en otro caso, que está en la sentencia STC 111-91 de 2020, la Corte hizo una síntesis de su posición, de su criterio en torno a la actuación que implica la interrupción del término. Y entonces dijo la Corte, cuando se trate de la modalidad del numeral primero del artículo 317, el único acto o la única actuación del litigante que puede interrumpir el término es el acto que implique la obediencia de la orden del juez. Tal como se lo estaba diciendo hace un momento, la Corte adoptó esa posición, que es la misma que he explicado siempre en el tomo 2 de mis lecciones de Derecho Procesal. Entonces, lo dijo en esos términos la Corte. No puede haber otra forma de interrumpir el término, sino el cumplimiento, el obedecimiento de la carga o del acto que el juez ha ordenado. Es obvio. En realidad, ahí no hay una verdadera interrupción del término. Lo que hay es una obediencia del acto, o mejor, de la orden del juez. Y cuando hay obediencia a la orden del juez, pues no puede decretarse el desistimiento tácito, pues simplemente el proceso debe avanzar. En la otra modalidad, dijo la Corte, en la otra modalidad, es decir, la del numeral segundo, cuando el término es de un año de quietud del expediente en secretaría, o de 2 años si ya hay sentencia, la Corte dijo, en ese caso, el acto que puede interrumpir el término tiene que ser el acto de impulso procesal. No puede ser cualquier acto. Tiene que ser el acto que permita avanzar o que determine el avance del proceso o de la actuación correspondiente. Si no es ese acto que determine el avance del proceso, pues eso no impide que se decrete el desistimiento tácito. Es un caso que resuelve la Corte donde el litigante afectado, con la demora del pleito, pide que se decrete el desistimiento tácito y el juez le niega el desistimiento tácito porque la otra parte había presentado un memorial sustituyendo el poder. Y entonces, pues eso no tenía nada que ver con el avance del proceso. Y a pesar de no tener que ver con el avance del proceso, el juez negó el desistimiento tácito. La Corte, en la sentencia de tutela, lo que hace es considerar que ha debido decretarse el desistimiento tácito y le ordena al juez que modifique o que deje sin valor su providencia y decida nuevamente. Bien, eso de alguna manera resuelve, es el criterio de la Sala Civil de la Corte y resuelve más o menos bien el problema, casi en el mismo sentido que lo he venido sosteniendo en la
en el tomo 2 del Tratado de Lecciones de Derecho Procesal. Es decir, que cuando se trata de la modalidad del numeral primero, lo único que debe hacer el litigante es cumplir la orden del juez. Y cuando se trata del numeral segundo, lo que tiene que hacer el juez, lo que tiene que hacer el litigante es realizar un acto que implique el avance real de la actuación procesal. De lo contrario, se decretaría el desistimiento tácito. Bien, hay problemas adicionales que se han suscitado en relación con esta norma del desistimiento tácito. Uno que resolvió la Corte Constitucional es el relacionado con la prevalencia del derecho sustancial que un ciudadano planteó que la norma que está contemplada en el artículo 317, en el sentido de que el decreto de desistimiento tácito por segunda vez extingue el derecho, realmente sería una norma violatoria de la Constitución política cuando ordena que debe prevalecer el derecho sustancial. La Corte Constitucional analizó ese tema en dos sentencias. Una en relación con la ley 1194, que es la sentencia C-1186 de 2008, y otra ya en relación con el artículo 317 del Código General del Proceso, que es la sentencia C-173 de 2019. En ambas sentencias realmente la norma desecha los cargos que han formulado contra esas disposiciones, porque encuentra que realmente el establecimiento de una disposición que implique la extinción del derecho sustancial cuando se ha decretado el desistimiento tácito 2 veces seguidas es una forma de motivar al litigante a actuar realmente en el proceso y a impedir o a evitar que el proceso se estanque, porque eso cumple una serie de finalidades importantes de carácter constitucional, especialmente que los procesos deban avanzar, que haya una justicia expedita y que no se permita el estancamiento, no se permita la dilación injustificada de los pleitos cuando a una de las partes le corresponde realizar una determinada actividad. Ese es un primer punto. El otro punto, o mejor, un punto adicional que se ha planteado es el relacionado con el alcance de la norma de desistimiento tácito, y se puede aplicar a todo tipo de procesos. Y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, que es la STC 5062 de 2021, ese es del año pasado, que determinó que en los procesos de alimentos de menores no se puede aplicar el desistimiento tácito, porque pues allí realmente de lo que se trata es de proteger los derechos de un individuo de especial protección constitucional, y eso reñiría con el decreto de desistimiento tácito de la demanda que ese individuo o en nombre de ese individuo se ha promovido para reclamar los alimentos. Y otra sentencia en la que se ha fijado, ya se la mencioné a ustedes, en la que se ha fijado el alcance de la norma de desistimiento tácito es la STC 4021 de 2020, que en un análisis realmente muy serio dice la Corte que en procesos en los que se discute derechos imprescriptibles como la filiación, es decir, el estado civil, no se puede decretar el desistimiento tácito, porque los términos allí, si se trata de reclamación de derechos imprescriptibles, los términos procesales allí no pueden ser obstáculo para reclamar o para que finalice con una decisión de fondo la reclamación del estado civil. Y creo que es un análisis bastante serio el que hace la Corte Suprema de Justicia para establecer un límite material de la procedencia del desistimiento tácito. Quizás uno de los puntos que la jurisprudencia todavía no ha definido
porque pues, tal vez no han llegado los casos concretos a plantearse a la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Civil, ni a la Corte Constitucional en tutela, es el relativo a los efectos del desistimiento tácito cuando ya hay sentencia o cuando hay auto que ordena seguir adelante la ejecución. Porque la norma parece dar a entender que cuando ya hay sentencia y pasan 2 años, a ver, alguien me está diciendo cuál es la sentencia sobre improcedencia en procesos de filiación. Se la repito, es la STC, a ver, MacLeod dice ahí, es la STC 4021 de 2020, STC 4021 de 2020, es de la Sala de Casación Civil. Esa es la que dice que en procesos sobre estado civil no hay lugar a desistimiento tácito. Bien, la STC 5062 de 2021 habla de los procesos de alimentos a favor de menores, en la que también se descarta la procedencia del desistimiento tácito, pero claro que eso sí tiene más fundamento en el mismo artículo 317, porque el artículo 317 también descarta el desistimiento tácito en contra de los incapaces, y los menores pues son principalmente, bueno, hoy en día los menores de edad son los incapaces, porque los mayores de edad ya no se consideran incapaces, sino plenamente capaces después de la ley 1996 del año 2019. Bueno, entonces les decía que el problema que todavía no se ha resuelto, por lo menos no hay pronunciamientos claros sobre eso en las Cortes, porque no ha habido el problema, no se ha planteado claramente ante las Cortes. A ver, Ana María me pregunta si en los procesos de sucesión. Bueno, en los procesos de sucesión yo creo que sí se puede dar el desistimiento tácito, porque también depende de la voluntad o de la actividad de alguna de las partes, especialmente de quien promueve el proceso de sucesión. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos cuando ya existe sentencia en el proceso? Es decir, hay sentencia ejecutoriada y pasan 2 años con el expediente inactivo y el juez decide decretar el desistimiento tácito. A ver, entonces la pregunta es si en ese momento, si en ese caso el desistimiento tácito implica el desistimiento de la demanda o si implica solo el desistimiento de las actuaciones posteriores a la sentencia. Piensen ustedes en lo siguiente: un proceso reivindicatorio donde el juez en la sentencia ha ordenado la restitución del bien, o sea, la diligencia ha ordenado la entrega del bien. Es la restitución, es una entrega. Entonces, el juez ha ordenado la restitución del bien en la sentencia del proceso reivindicatorio. Y el demandante, vencedor en el proceso, pide la diligencia de entrega. La sentencia queda ejecutoriada y el demandante pide la diligencia de entrega. Sin embargo, no tramita la entrega. Se mantiene inactivo. No tramita la entrega, no concurre a facilitar la diligencia de entrega, por ejemplo, no retira el despacho comisorio, y el proceso, eso dura ahí quieto 2 años. Y a los 2 años el juez dice: yo voy a decretar el desistimiento tácito. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que el juez va a tener por desistido en ese decreto de desistimiento tácito? ¿La solicitud de la entrega o va a tener por desistida la demanda? Y la pregunta es sumamente importante porque los efectos son completamente distintos. Si el juez va a tener por desistida solamente la diligencia de entrega, pues sencillamente ya el demandante no puede contar con que está ordenada la diligencia de entrega. No, tiene que volver a solicitarla
después y que el juez vuelva a decretar la diligencia de entrega. Pero la sentencia que estaba ejecutoriada y que hizo tránsito cosa juzgada se mantiene en todo su vigor. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener por desistida esa petición de entrega, el juez tiene por desistida la demanda? Implicaría entonces que la sentencia que hizo tránsito cosa juzgada queda sin ningún efecto y que entonces el demandante tendría que volver a promover el proceso reivindicatorio, a pesar de que ya tuvo sentencia ejecutoriada a su favor, tiene que volver a promover el proceso reivindicatorio, volver a presentar la demanda, con lo cual obviamente lo que hace es repetir la actividad judicial, bueno, además con los riesgos que eso implica, pero para efectos de la actividad judicial lo que hace es repetir toda la actividad jurisdiccional realizada y obviamente el desgaste que eso implica tanto para las partes como para el juez, para el sistema judicial. Ese es un primer ejemplo que nos puede servir para entender cuáles deben ser los efectos reales del desistimiento tácito, del decreto de desistimiento tácito. El segundo ejemplo que les puedo poner es el siguiente. Si en un proceso ejecutivo el ejecutado propone excepciones, por ejemplo, pago, compensación, y esas excepciones implican o prosperan parcialmente. O sea, las excepciones en esas condiciones prosperan, hacen que la ejecución... A ver, estaba en pausa. Bueno, ahora sí, espero que esté... bueno, perfecto. Si el demandante ya cuenta con esa sentencia y el demandado también, con esa sentencia que está ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada, el demandado ya se defendió, el demandado ya se desgastó defendiéndose para que prosperaran sus excepciones y efectivamente logró la prosperidad parcial de sus excepciones. Ya cuenta con esa sentencia. Y sin embargo, como el demandante no realiza más actividades después de la ejecutoria de la sentencia y pasan 2 años, el juez decreta el desistimiento tácito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿decreta el desistimiento tácito de qué? ¿De lo realizado después de la sentencia? ¿O también va a decretar el desistimiento tácito de la demanda? Porque si decreta el desistimiento tácito de lo realizado después de la sentencia, significa que la sentencia queda incólume. Perdón. Queda incólume y surte todos sus efectos. Pero si decreta el desistimiento tácito de la demanda, pues eso implica que el ejecutante, pasados 6 meses después de la ejecutoria de esa providencia, puede volver a promover el mismo proceso y pondría al ejecutado otra vez a defenderse de la misma demanda, otra vez a desgastarse con el mismo esfuerzo que lo hizo en el primer proceso para defenderse de la demanda. Es decir, el demandado termina sometido a un esfuerzo adicional por la inactividad del demandante que no avanzó en la práctica de medidas cautelares, en el secuestro, en el embargo, secuestro, avalúo, remate de bienes, la liquidación del crédito, etcétera, para efectos de terminar la ejecución. En los 2 casos que les he planteado, tanto en la reivindicación, que es un proceso de conocimiento, como en el ejecutivo que les he planteado, la solución o la respuesta al problema que he planteado de tener por desistida la demanda y todo el resto de las actuaciones parece bastante irracional, porque en aras de castigar la inactividad de una de las partes,
lo que se está haciendo es castigar al sistema judicial para ponerlo a repetir toda una actuación, todo un proceso, y castigando también a las partes, poniéndolas a discutir de nuevo sobre la misma actuación que ya discutieron y que ya fue juzgada. Entre otras cosas, para el demandado eso significaría ser juzgado 2 veces por el mismo hecho sin ninguna justificación racional. Y por supuesto que eso sería, a mi juicio, inconstitucional. Bien, esos son los puntos más destacados de este tema. Ahora, es muy frecuente que a esta medida se acuda en el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo, el problema es que el proceso ejecutivo no termina con la sentencia. Es decir, si bien es cierto, buena parte del esfuerzo de las partes y la discusión realmente sobre la existencia de la obligación y sus características y su cuantificación se determina en la sentencia, lo cierto es que el proceso ejecutivo debe continuar hasta que se realice el pago de la obligación, pago total de la obligación. Y entonces eso significa que, como en ningún otro proceso, el proceso ejecutivo realmente implica, después de la sentencia, la realización de una cantidad de actividades. Y obviamente su inactividad es frecuente. Y es frecuente porque la persona del acreedor ignora la identidad de los bienes del deudor. No conoce dónde hay bienes del deudor. Y entonces, pues si la persona no conoce dónde hay bienes del deudor, pues realmente no le va a solicitar al juez el embargo y secuestro de bienes. Y si no obtiene información en 6 meses, en 1 año, en 2 años, no obtiene información sobre la existencia de bienes en cabeza del deudor, pues no va a solicitarle al juez embargo y secuestro. ¿Qué es lo que puede hacer el ejecutante en esos casos? Pues utilizar la autorización que le da la ley de pedirle al juez periódicamente que investigue si el deudor tiene bienes. O sea, sería lo único que puede hacer, que periódicamente le formule al juez la solicitud de que haga la investigación, que envíe peticiones de información a las entidades que manejan bases de datos sobre bienes, como por ejemplo la Superintendencia de Notariado y Registro o la Cámara de Comercio, no sé qué otros, las oficinas de tránsito, etcétera, para determinar si la persona tiene bienes. Y bueno, de esa manera el proceso no se estancaría, pero ¿realmente eso es exigible al ejecutante? Y la pregunta es, ¿y si el ejecutante no lo hace por esa razón, le vamos a aniquilar su sentencia que ya se ha hecho otra cosa juzgada, y además de eso le vamos a tener por desistida la demanda para someterlo otra vez a que adelante el trámite del proceso ejecutivo? La verdad, no lo creo. Creo que eso sería completamente irracional y pues sería olvidarse de la finalidad del procedimiento. El procedimiento es para hacer efectivo el derecho sustancial, es decir, el procedimiento judicial está hecho para hacer prevalecer el derecho sustancial, y eso, ese desistimiento tácito con esos alcances para volver a tramitar un proceso que ya se tramitó, pues me parece que es contrario a esa finalidad. Pero bueno, ese es un punto que las Cortes no han definido. Aquí alguien me pregunta, Jorge, me pregunta, ¿qué pasa con los depósitos judiciales en los ejecutivos donde se aplica el desistimiento tácito que no fueron cobrados? ¿A quién se les deben entregar? Ese es otro punto más o menos similar. Es decir, tenemos los depósitos judiciales, se decreta el desistimiento tácito, pues es que si no se termina el proceso, sino simplemente el desistimiento aplica solo, o se aplica solo para las actuaciones posteriores a la sentencia, pues no hay problema, porque se le entregan al acreedor. Pero si el desistimiento tácito va a implicar la terminación el desistimiento de la demanda, pues es muy grave, porque no hay a quién entregarle los dineros. O tendría que entregárselos al deudor. ¿Ven ustedes lo absurdo? Dice pero los despachos no acceden a esa solicitud porque el demandante
tiene los medios para hacer esas investigaciones. No es tan fácil. El demandante no tiene siempre los medios para hacer esas investigaciones. De hecho, en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, cuando el individuo desea investigar sobre bienes que estén en cabeza de su deudor, lo que suele suceder es que se le opone la reserva, porque generalmente esa información sobre propiedad de bienes está, o por lo menos las entidades públicas suelen decir que están amparadas por reserva, y en algunas ocasiones hay normas en las cuales encuentra, así sea un sustento débil, lo encuentra para efectos de negar la información sobre los bienes. De manera que, por esa razón, es que hay una norma específica en el Código Penal del Proceso que le dice al juez que a solicitud del demandante, el juez debe utilizar los poderes para investigar sobre la propiedad de los bienes del ejecutado. A ver, aquí MacLeod me dice, ¿se entregan al deudor? Bueno, sí, es decir, si se termina el proceso, tocaría entregárselo al deudor. Alguien dice, si no, a ver, MacLeod dice, si él no lo reclama, prescriben a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Pues eso termina, en la práctica termina siendo más o menos así. Se apodera de él el Consejo Superior de la Judicatura al final. Bueno, Mónica dice, se declara la prescripción en favor de la rama judicial. Vean ustedes lo que eso significa, eso es una expropiación. Es decir, a través de un decreto de desistimiento tácito. A ver, Domin dice, ¿me puede compartir la norma? Me imagino que se refiere a la norma que le dice al juez que debe hacer investigación de los bienes. Es el artículo 43 en el numeral cuarto del Código General del Proceso. Dice, uno de los poderes del juez es exigir a las autoridades o a los particulares información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sean relevantes para los fines del proceso. Y a continuación dice, el juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. Esa es la norma. Cristian dice, dado que no se entiende interrumpida la prescripción o caducidad cuando el proceso finaliza por desistimiento tácito, entonces se podría pensar que el efecto del desistimiento ataca la demanda. Sí, es cierto. O sea, si el principal efecto que tiene el desistimiento tácito es realmente acabar con el proceso, y eso significa hacer desaparecer todas las consecuencias de la demanda. O sea, desaparece la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad que se haya logrado con la presentación de la demanda, desaparecen, y por consiguiente el término seguramente puede haber vencido cuando se vuelva a promover el proceso. A ver, Kilia dice, cuando son bancos, los demandantes en ejecutivos tienen los medios en tanto pueden consultar al menos centrales de riesgo. Eso es cierto. En todo caso, esta es la posibilidad del artículo 43. Sí, es cierto que los bancos sí lo pueden hacer, por lo menos acceden a las centrales de riesgos, que pues ya es o al todo el sistema financiero, donde pueden conseguir la información sobre los depósitos y cuentas bancarias de las personas. Pero primero, no todos los ejecutantes son bancos, y segundo, los bancos tampoco tienen acceso a todas las bases de datos donde pueden estar los bienes de las personas. Bueno, alguien me dice, ¿y las medidas cautelares? Pues claro, si se termina el proceso se levantan las medidas cautelares. Es que realmente lo que creo que debe aplicarse, o a lo que se debe aplicar el desistimiento tácito después de la sentencia, es exclusivamente a la actuación posterior a la sentencia. Por ejemplo, si yo he pedido medidas cautelares después de la sentencia, he pedido medidas cautelares, embargo, secuestro, bueno, y no he hecho las gestiones adecuadas para materializar las medidas cautelares, pues el juez me debería tener por desistida las medidas cautelares. Y eso suele presentarse en el proceso ejecutivo, especialmente con los bienes que se embargan y no se practica diligencia de secuestro, pero se mantienen embargados, se mantienen afectados.
especialmente cuando se trata de vehículos automotores, donde o bienes muebles sujetos a registro se embargan, se aprenden, pero no se secuestran, porque al demandante no le interesa secuestrarlos. Entonces el demandado o la persona, no el demandado, la persona que tiene derecho sobre ese bien mueble, por ejemplo el vehículo automotor, necesita que lo secuestren y el demandante no lo secuestra. ¿Por qué? Porque ya está utilizando una medida que es la aprehensión del vehículo para forzar a un arreglo, o forzar al tercero, al afectado con la medida cautelar, a buscar una solución. Pero si secuestra el vehículo, entonces en la diligencia de secuestro el interesado puede oponerse a la diligencia y por eso no pide el secuestro. Ese es un problema que suele presentarse. Por eso en esos casos debería decretarse el desistimiento tácito, pero para entender desistida las medidas cautelares, no para entender desistida la demanda, porque ahí es donde está lo grave. Tener por desistida la demanda cuando ya tenemos sentencia es realmente irracional. Eso tampoco es lo que dice el artículo 317. El 317 en eso tiene un poco de ambigüedad, porque el 317 dice que decretado el desistimiento tácito termina el proceso o la actuación correspondiente. Pues claro, es que no siempre termina el proceso. El proceso puede terminar si a lo que se le aplica el desistimiento tácito es a la demanda. Pero si no se le aplica, si el desistimiento tácito se aplica a otra actuación, lo que termina es esa otra actuación. Bien, bueno, realmente habíamos programado 50 minutos en vivo, pero ya llevamos 55. De manera que me declaro satisfecho y me despido por ahora de ustedes. Espero que estén pendientes del próximo en vivo. Haremos periódicamente estos programas para estar en contacto con ustedes y pues atender las preguntas de mis lectores. Muchas gracias por su presencia.